Muchas gracias. Em, Sigo teniendo problemas con algunas personas que no han aceptado la cita en el calendario y que por eso tengo que autorizar su ingreso. Como les he estado insistiendo, esto nos ayuda a todos para no estar perdiendo tiempo. Estos 5 minutos que les doy espera para entrar eh, es porque no están utilizando bien el asunto, por lo cual les ruego que nos ayudemos mutuamente para que podamos optimizar de mejor manera nuestro tiempo. Si ustedes eh, solicitaron el ingreso ahorita, es decir, que tuvieron que esperar a que yo lo autorizara, eh, si tuvieron que esperar a que yo autorizara su ingreso, es porque no han hecho el procedimiento. Entonces, pues es tan sencillo como comunicarse con mi persona. Lo voy a tener que repetir porque acá ha entrado una persona. Las personas que al ingresar tienen que esperar a que yo les dé ingreso es porque no tienen el procedimiento de aceptar la sesión. Si eso les pasó, por favor les ruego que me escriban para que no tengamos estos inconvenientes ya. Igualmente, con el tema del WhatsApp que ya les había dicho, tenemos que tener un número registrado. Bien, vamos a continuar. Ah, Todavía no tenemos la totalidad de la gente, pero vamos a dar inicio por respeto a que ya llegamos a las 7:05. Entonces, eh, ok, sin ningún problema. Eh, sí, y Catherine, muy bien, muchas gracias por la información. Bien, entonces vamos a terminar el tema de los sujetos. Eh, Otra persona que quiere entrar. La próxima semana, hoy es martes, ¿no? Tengo que excusarme con ustedes el próximo jueves. Lamentablemente, a la hora en que estaré, que es la sesión, yo voy a estar inhabilitado. Estaré en un aeropuerto en ese momento. Eh, Así es que no me podré conectar para poder dar la clase, por lo cual les ruego que me excusen ese día y vamos a compensarlo, obviamente condensando los temas en tanto hoy como el siguiente martes. Para que por favor lo consideren, igual yo les voy a mandar un aviso para que todo lo tengamos claro, por si no me prestaron atención o por si no estuvieron en la clase de hoy. Bien. Entonces, nos habíamos quedado con los querellantes. ¿Me permiten? Tengo que poner a grabar también. Ahí se acuerdan que eh, si lo saca, perdón, pero tengo que seguir. Me distraigo mucho con el ingreso de las personas porque no me deja hacer otra cosa. Así es que, como acaban de entrar otras personas, les ruego por favor que sigamos el procedimiento para que nos facilite el uso del tiempo. Em, tengo, tengo que poner a grabar. Ya saben que si por alguna razón lo saca la aplicación,
les ruego que tengan la bondad de volverse a conectar. Es por temas de permisos que ustedes puedan tener. Bien. Entonces, habíamos iniciado a conversar sobre los sujetos que intervienen en el proceso, especialmente los relacionados o que intervienen desde el punto de vista de la etapa preparatoria. Y habíamos recorrido entre ellos a los sujetos acusadores, que fue lo último que vimos, sujetos acusadores que evidentemente tenemos en principio al Ministerio Público, que es pues el órgano estatal a la que, al que se le asigna constitucionalmente las funciones para promover la acción de la justicia, pues en la defensa de la legalidad, de del interés público tutelado, que es la ley, ¿no? Y eso puede ser a petición o de oficio. Habíamos visto que este régimen del Ministerio Público aparece determinado desde nuestra Constitución en el artículo 250 y que luego hay algunos artículos que habíamos tenido a bien leer en la sesión, y especialmente aquellos que parten del artículo 107 del Código Procesal Penal, en el que se establecen las funciones específicas del Ministerio Público, que básicamente pues entendemos que tiene que, pues dentro de sus funciones, recibir las denuncias o pues cuando tenga la noticia de un hecho con apariencia o que reviste apariencia delictiva, pues debe impedir que se produzcan las consecuencias posteriores, promoviendo la investigación para enjuiciar a los imputados, debe, pues por supuesto, investigar para asegurar los elementos de prueba imprescindibles sobre algún hecho punible y sus participantes, extender la investigación no solo a las circunstancias de cargo, sino también aquellas de descargo, o sea, procurando obviamente el tema de su conducción con la objetividad. Por supuesto, también podrá practicar algún acto conforme a lo que se prevea para la prueba anticipada o actos definitivos o irreproducibles. En suma, todo lo relacionado con la investigación. Obviamente, también tenemos o habíamos definido o explorado dentro de las partes acusadoras al querellante que pues, mencionábamos o analizábamos que resulta ser la persona física, natural o la persona jurídica que por haber sido ofendido o agraviado por esos hechos se convierte en parte activa del proceso penal, instando, por supuesto, el castigo del responsable del crimen, pues, con lo que su papel en el proceso debe de estar pues revestido de una pues, especie de sentimiento de correspondencia hacia esa acción del cual se siente ofendido o es el ofendido. Y leíamos también que pues se adquiere la condición de querellante adhesivo generalmente con la solicitud que se hace ante el juez de primera instancia penal de ser admitido como tal, o bien, pues, por supuesto, interponiendo la querella, que pues nos ha causado alguna
de curso, de ideas que pues nos anticipan a los temas que vienen. Y aquí creo que es importante hacer ver que debemos de saltarnos, habíamos visto por supuesto también el creyente exclusivo, como aquel creyente que está relacionado a la persecución cuando es privada, pero un artículo importante es el 117 del Código Procesal Penal, que tienen en pantalla, que si alguien tiene la bondad de levantar la mano y que lo leamos en conjunto para establecer los preceptos, se lo agradeceré. David Marroquín, por favor, léeme el artículo 117 en tu código. Un gusto, licenciado. Buenas noches. Dice el artículo 117, agraviado. Este código denomina agraviado. 1. Víctima. Se entenderá por víctimas a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Se incluye además, en su caso, al cónyuge, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa y o a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Inciso 2 está suprimido. Inciso 3, a los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes la dirijan, administren o controlen. Y cuarto, a las asociaciones a las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses. El agraviado, aun cuando no se haya constituido como creyente adhesivo de conformidad con el presente código, tiene derecho a ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal. B. Recibir asistencia médica, psicosocial o cualquier otra que tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo. C. El Ministerio Público escuche su opinión del procedimiento. Creo que te perdimos. ¿Me escucha, licenciado? Ya. Sí, ahora sí. Ya. ¿En qué parte me quedé? ¿Qué fue lo último que se escuchó? En la literal C, según yo. Ok. Que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento fundamentalmente antes de las decisiones definitivas o de las provisionales que implican clausura o extinción de la persecución penal. D. A ser informado conveniente y oportunamente de las decisiones fiscales y judiciales e invitado a las audiencias en las que su opinión puede ser vertida. E. A recibir resarcimiento y o reparación por los daños recibidos. F. Al recibir protección cuando su integridad física corra peligro como consecuencia de la persecución penal en contra del sindicado. G. A que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal. El Ministerio Público estará obligado a garantizar estos derechos por medio de sus órganos correspondientes, pudiendo para el efecto realizar convenios con instituciones públicas o privadas. Te agradezco mucho, Alejandro. Muy amable. No hay pena, licenciado. Gracias. Lo primero que tenemos que hacer es partir el artículo 117 en dos. Primero, en la primera parte que está enumerada, que tiene números arábigos que van del 1 al 4, incluyendo el numeral 2 suprimido, y una segunda parte que está literalizado, que está con literales, con viñetas literales de letras. En la primera, obviamente, es donde vamos a identificar quiénes terminan siendo los agraviados. Y segundo, cuáles son los derechos que tiene un creyente. Nos vamos a concentrar, porque estamos viendo los sujetos, especialmente en la primera parte, aunque en la segunda porción es importante que ustedes la tengan y que la repasen
mucho para entender hasta dónde puede llegar el querellante. Y especialmente lo vamos a ver cuando definamos o encontremos hagamos el análisis de los actos introductorios de la noticia criminal, y ahí es donde vamos a verificar y analizar bien esos derechos. Pero en principio, estamos hablando de que hay un agraviado, ¿no? O sea, el agraviado es el que se puede convertir en querellante. Así lo dice el artículo 100. Perdón, ¿dónde nos teníamos? No, es al revés, perdón. 116, cuando nos permite en los primeros supuestos jurídicos, en los primeros preceptos, habla del agraviado con capacidad civil o su representante. Por sí mismo, nos remite al 117, en donde nos define quién es el agraviado. Entonces, ese agraviado puede ser, dependiendo de la persona, la víctima, si es una persona natural, o los preceptos, que son el 3 y el 4, que son los relacionados con las personas jurídicas. Vamos por partes. La víctima, que es la persona individual, la persona natural o el conjunto de personas naturales, para que identifiquemos a una persona individual como una persona, voy a hacer relación a la persona jurídica natural, al ser humano, al individuo. Puede ser uno o pueden ser varios, ¿no? Los que sufren un daño por ese hecho que reviste apariencia de delito. No importa cuál sea. Y ahí el código nos enumera algunas. Pueden ser lesiones físicas, pueden ser lesiones mentales, puede ser sufrimiento emocional, pérdida financiera, menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, independientemente de cuál sea el hecho delictivo. Porque pueden ser delitos contra la vida, contra la integridad física, puede ser delitos patrimoniales, pero el daño lo sufro yo. Y si yo sufro el daño, entonces me puedo convertir, o soy víctima, soy un agraviado y me puedo convertir en querellante. Esto obviamente nos abre la puerta a la participación como sujeto del derecho procesal, del proceso penal. Y evidentemente, esto se extiende a las personas que nos pueden representar naturalmente, ¿no? Veo que hay algunos acá que fueron mis alumnos en la parte más básica del derecho civil, que es el derecho familiar, el derecho civil 1, y ahí pues nosotros encontramos pues que hay ciertos familiares con los cuales, además de unirnos en un vínculo de consanguinidad o de afinidad, nos permiten tener ciertos derechos y obligaciones o lleva anejos esos derechos y obligaciones que nos permiten actuar en nombre de nuestros parientes. Y en estos casos, que es el derecho procesal penal, evidentemente pueden haber hechos delictivos en los cuales, pues, necesariamente la aureola de víctima se haga más grande y abarque a nuestros familiares, ¿no? Entonces, en una
una víctima que posiblemente sufra de forma directa un hecho delictivo, no es una víctima individualmente considerada porque el daño mental, el sufrimiento emocional puede llegar hacia nuestros familiares, y en aquellos delitos en donde se provoque la desaparición física de la víctima, estos familiares evidentemente pueden eh, convertirse también en la víctima o representar ese dolor y constituirse en agraviados, ¿no? Y eso, ese eh, primer numeral, pues abre la posibilidad a que esa dependencia inmediata se convierta en una victimización que permita constituirse en agravio, en agraviado. Y por supuesto, en un querellante. Entonces, estas circunstancias o estos preceptos legales nos dan la posibilidad de... ¿Alguien me había levantado la mano? No, no. Nos dan la posibilidad, entonces, sí, Nelson, adelante, por favor. Sí, Lick, yo tengo una duda con respecto al agraviado. Por ejemplo, un caso que pasó, por ejemplo, si digamos que un familiar mío tenga terreno o tenga un terreno en un lugar determinado, pero hay quienes personas que cometen o hacen cosas en una propiedad ajena, como digamos no de ellos. Entonces yo como es mi familia, entonces lo puedo denunciar ante el Ministerio Público o necesariamente tiene que ser esa persona el dueño. Si es un delito de acción pública, cualquiera lo puede denunciar al Ministerio Público. En este caso que tú estás planteando, esto lo hace el ministerio, lo hace cualquier persona ante el Ministerio Público, o sea, por el tipo de delito en que se constituye. Ahora bien, tenemos que identificar cuál es el daño, ¿no? Si son lesiones físicas, si son lesiones mentales, si es sufrimiento emocional, si es pérdida financiera, si hay menoscabo sustancial de los derechos fundamentales. ¿Cuáles pudieran ser? Rick, buenas noches. Se le fue el audio. Licenciado, se le fue el audio. No se escucha. Perdón, fui yo, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, algo le estaba pasando a mi internet hoy, que no lo tengo conectado con cable. Tuve que usar el Wi-Fi. Disculpas. Entonces, continuando con lo que estábamos señalando, este tipo de daño es el que también nos va a dar la luz de quiénes pudieran ser las víctimas. Porque la familia, pues el cónyuge, los familiares, los dependientes de la víctima, pueden ser consideradas las víctimas si el daño evidentemente les afecta. Y en algunos casos, especialmente en los patrimoniales, no necesariamente hay una afectación hacia nuestros familiares, pero en uno contra la vida posiblemente que sí, ¿no? Sí, Jocelyn, adelante. Buenas noches, licenciado. Disculpe, un claro ejemplo podría ser como el caso Sicaviza, o no entraría. Sí, por ejemplo, Pod- el caso Porque Secaviza. como los niños, pues al final, pues ellos desaparecieron y al final, pues su mamá falleció. ¿Podría ser un ejemplo en este caso? ¿O Sí, no? de hecho Muy las bien. víctimas, en ese caso las víctimas eran menores de edad, ¿verdad? Es decir,
los dependientes inmediatos de la víctima, ¿no? Ah, muy bien. Pero como eran menores de edad, también caben a los familiares, que fueron los padres. En este caso, el cónyuge, si ustedes recordarán que en un principio el cónyuge de la víctima, de la víctima, se había, yo no conozco el caso, no he tenido conocimiento más que por los medios, por supuesto, ¿no? O sea, no sé si se creyó o se denunció. Yo entiendo que denunció la desaparición de su cónyuge, y él finalmente fue acusado de haberle quitado la vida. Él en ese momento fue considerado una víctima y eso le permitió denunciarlo. Y pudo haberse, si avanzaba el proceso, pudo haberse convertido en un querellante porque ha tenido un agravio. Por supuesto, ya sabemos cuál fue la historia y en qué terminó. Entonces, los agraviados terminan siendo los hijos o el resto de familiares que se integran al proceso y se convierten en querellantes. Ese es exactamente el ejemplo de por dónde pudiera ser. Ahora, si supongamos que estamos hablando de otro delito al que Jocelyn hace referencia, un delito más patrimonial. Me invadieron el terreno, me robaron el vehículo, el inmueble. Pues ahí, obviamente, de alguna manera tenemos que demostrar que yo como familiar tengo ese daño, ¿no? Si a mi cónyuge le roban el carro, le roban pues hay un robo, un hurto, alguno de sus bienes, evidentemente la víctima principal, y aquí hay muchos discursos teóricos y doctrinarios sobre el tema de la víctima, pero la víctima principal es mi cónyuge. Si mi cónyuge lo denuncia, si no lo denuncia, es una situación de ella, pero si no lo denuncia y yo me considero una víctima porque algo estaba pasando ahí, yo me puedo convertir también en víctima porque tengo algún agravio y eso es lo que tengo que demostrar para actuar en esa segunda línea de victimización, ¿no? Esa víctima que inicialmente puede ser el que tenga el daño directo y que no pueda convertirse en agraviado, porque el agravio ha llegado hacia sus familiares, entonces sus familiares pues pueden actuar, ¿no? O sea, pueden convertirse porque hay un agravio, hay un daño directo. Pues ahí hay que tener ese cuidado cuando lo definimos. En este caso, sí quiero reiterar que estamos hablando, ahorita voy contigo, Leonel, que estamos hablando de personas naturales, ¿no? Solo estamos hablando de el numeral relacionado con víctimas, es decir, con personas personas naturales que han sufrido el daño como tal. Sí, Leonel, adelante. Sí, buenas noches, profesor. Disculpe. Fíjese que yo estaba con una duda. Si, por ejemplo, en un proceso, una persona se convierte, por ejemplo, en querellante adhesivo, pero en este caso que yo le quiero plantear, pudieran ser, digamos, 6 agraviados, ¿verdad? Tendría que haber en el mismo proceso. Tendría que haber, o tendría que ser individual cada proceso. O los 6 podrían ser querellantes adhesivos en un proceso. Todos son querellantes adhesivos en el mismo proceso. De hecho, pueden haber varias víctimas, ahí lo dicen al principio del precepto, que es personas que a lo individual o de forma colectiva. Si alguien comete un asesinato en contra de mi padre, pues evidentemente pues habremos
con mis hermanos de ser víctimas de forma directa, y todos nos podemos convertir en, en querellantes en ese mismo proceso. Otra cosa será que tengamos que pues ver cómo funcionamos y ponemos una sola apoyo técnico como abogado, qué sé yo, eso es lo que pues viene después, ¿no? Pero en todo caso, todos los hermanos podrían serlo, ¿no? O alguien que ha sufrido o que son víctimas por menoscabo patrimonial o financiero y que son copropietarios, eh, pues hay hurto de una acción o de un grupo de acciones de una sociedad mercantil en la que somos copropietarios los hermanos. Pues todos nos podemos convertir colectivamente en querellantes. Podemos procesalmente señalar a un representante de esas víctimas consideradas colectivamente, pero nos representa a todos. En todo caso, y respondiéndote para regresar a la pregunta, en efecto, es dentro del mismo proceso, todas las personas que sean víctimas se pueden constituir en querellantes. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Una de las cosas que hemos conversado nosotros, y es que los ejemplos que nosotros usamos en derecho penal están relacionados generalmente con delitos o con bienes jurídicos tutelados como la vida, como la integridad sexual, especialmente a las personas naturales. Y esto pues nos viene bien en el caso de ese numeral 1 con los preceptos que tiene. Pero también hay delitos adicionales en los cuales se intervienen o hay afectación del tema patrimonial, especialmente porque evidentemente no hay delitos contra la vida en contra de las personas jurídicas, ¿no? Son entelequias. Las personas jurídicas son pues una ficción jurídica, algo que el derecho, algo que no es natural, que el derecho lo hace natural, ¿no? Y en esa, pues evidentemente pueden recibir, pues hay delitos o pueden recibir un menoscabo, pueden recibir un daño, un agravio directo de esas entidades que generalmente son patrimoniales. Ahora, ante eso tenemos dos fórmulas, ¿no? Y creo que aquí tal vez tenemos que regresar un poquito al derecho mercantil y recordar la configuración de una sociedad mercantil. La sociedad mercantil tiene 3 órganos fundamentales. ¿Alguien conoce cuáles son esos 3 órganos fundamentales de las sociedades mercantiles? Esos 3 órganos, voy a poner la pizarra porque esto creo que es importante aunque me tarde un poquito más, pero me parece que voy a dejar y voy a poner el pizarrón. Ahí estamos. Bien.
Entonces, una sociedad mercantil. ¿Cuáles pueden ser las sociedades mercantiles? Sociedad anónima, ¿sí? Sí, en comandita simple. Sociedad en comandita simple, En comandita por acciones. sociedad en comandita por acciones, ajá, Sociedad limitada. la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Y cuál nos falta? Son 5, ¿no? Bueno, 6 ahora. ¿De capital variable? No, aquí no hay de capital variable. Esas son en otras legislaciones. Hay una sociedad nueva que es la sociedad de emprendimiento y hay otra que se me escapa. Licenciado, disculpe, podría repetir. Las Las- sociedades, disculpe. Sí. Las sociedades son la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, en comandita simple, perdón, en comandita por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva y la sociedad de emprendimiento. La sociedad anónima y las sociedades en comandita por acciones son sociedades accionadas y las otras son participaciones y personales. Creo que Leonel fue el que mencionó lo del capital variable. Las sociedades anónimas tienen un capital autorizado, un capital suscrito y un capital pagado. El capital autorizado es lo máximo que nosotros podemos tener como capital en esa sociedad. El capital pagado es lo que en efecto los socios se han sacado de la bolsa y han entregado a la sociedad como su aporte. Pero si aquí no está saliendo nada. Permítame un momentito porque... Mil disculpas. Yo estaba usando solo el... Sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de emprendimiento y sociedad colectiva. Dos hay por acciones. Tienen capital autorizado y capital pagado. El capital suscrito es un capital que no voy a pagar ahorita, pero yo digo cuándo lo voy a pagar. Lo suscribo y lo pago en tanto tiempo. Pero el capital autorizado es lo máximo a donde yo llego. En otras legislaciones, las sociedades de capital variable no tienen esta limitación del capital. Por eso es que la mayor parte sí pueden seguir creciendo de forma ilimitada. Aquí por alguna razón le pusimos ese límite, que es un límite autoimpuesto. Pero en estas sociedades mercantiles hay 3 órganos. Uno, el órgano de soberanía. 2, el órgano de administración. 3, el órgano de fiscalización. ¿Cuál es el órgano de soberanía? ¿Quién es el soberano de una sociedad? Los accionistas. Oh, Los accionistas. Es decir, la asamblea de socios.
puse accionistas, aunque debería ser socios, porque son socios en general, independientemente si son accionarias o personales. Esos son, normalmente son sociedades anónimas. Esas sociedades esas sociedades anónimas son el órgano empresarial integrado por la asamblea de los socios, que tienen que ser por lo menos 2. De hecho, recuerden que la causa de disolución de una sociedad anónima es que todas las acciones recaigan en una sola persona. Si eso sucede, inmediatamente la sociedad se tiene que liquidar. Entonces, ¿tiene que ser 2 personas o pueden ser los millones de personas que sean? Pero son los accionistas, ellos son los que tienen el órgano, ellos constituyen el órgano de soberanía. El órgano de administración, evidentemente, es quienes administran, ¿no? Y en una sociedad anónima puede ser colegiado o unipersonal. ¿Qué es un órgano colegiado? Es un órgano que se dedica a tomar una decisión y que se integra por 3 o más personas. Hay un aforismo latino, que no me lo recuerdo en latín y que lo he estado buscando y se me olvidó encontrarlo, que dice que 2 no forman colegio. 2 personas no pueden conformar un órgano colegiado. ¿Por qué? Porque si uno dice sí y otro dice no, las decisiones se traban. Y la idea es que de forma colectiva vayan tomando una decisión. Entonces, esas decisiones que están llamados a tomar, independientemente de la naturaleza de la empresa o de la entidad en la cual estén actuando, tiene que ser arriba de 3 personas para que se tomen las decisiones. Entonces, ese órgano colegiado se llama en las sociedades anónimas, ¿cómo? Consejo de Administración. El Consejo de Administración es el órgano de administración de forma colegiada. ¿Consejo es con S o con C? Consejo, con C. Con ese. Con F. Con ese. consejo. Primero es con S, con C, con Como no tengo C, cuenta O. de cámara, no se dan cuenta cómo me estoy viendo. Hay un O. consejo, hay solo un consejo que se escribe con C. Con S. El municipal. Exactamente. El consejo municipal es el único que se escribe con C. El consejo de dar consejo y el consejo, bueno, en este caso estamos hablando de entidades. El consejo de administración y cualquier consejo es con S. El consejo de la municipalidad, el consejo municipal es con C. El concejal es con C. Entonces, en este caso, que es el consejo de administración de la sociedad, es con S. Gracias por La el idea es que dato, todos, con mucho gusto, la idea es que todos vayamos aprendiendo un poco de todo. Porque, honestamente, en el curso de mi profesión, me ha tocado ver algunos colegas que no encuentran la diferencia. En algunos temas administrativos que he visto, he encontrado que se refieren al Consejo Municipal con S, y en cosas relacionadas con el Consejo de Administración lo he visto con C. Pero en realidad sí es. El único consejo que se escribe con C es con el Consejo Municipal. Ahora, cuando no es colectivo, cuando no es colegiado el órgano de administración de la sociedad, es unipersonal. Entonces aquí se llama administrador
único. Pero mire, licenciado, fíjese que yo he visto que las sociedades tienen gerentes. Sí, esos son subalternos de la administración. El administrador unipersonal es necesariamente el administrador. Pero mire, licenciado, ¿cómo es eso de que hay entonces administrador único titular y hay uno que ponen administrador único suplente? Eso no lo convierte en colegiado, porque el suplente solo puede ser o solo puede fungir en ausencia del titular. Entonces, las únicas dos formas en las cuales se puede actuar en una sociedad, la representación, es a través del Consejo de Administración de forma colectiva, y ahí se nombra a un presidente o a un director que va a ser el representante legal, ahorita voy Diego, y de otra forma pues será el administrador único. Adelante, Diego. Buenas noches, con una Buenas noches. consulta. El término colegiado también se aplica como en la parte del derecho que es a través de una elección. Vamos a ver, todo órgano que tiene que tomar una decisión de forma colectiva se llama órgano colegiado. Por ejemplo, el Consejo Superior Universitario, en cualquier lado, en cualquier parte del derecho. Pero ellos fueron electos a través de una asamblea. ¿Qué cosa pasa similar en esta parte administrativa? De hecho, en estos casos, los administradores son electos por el órgano de soberanía. Y ellos deciden en la forma en que se haya establecido en el pacto social de la entidad, porque hay muchas formas. Digamos, hay un banco muy grande en este país que tiene acciones tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo E. Las acciones A son para el Estado, las acciones B son para cooperativas, las acciones D son para mujeres o para organizaciones de mujeres y así. Entonces, cada uno en su configuración elige a sus directores y tienen una asamblea específica de accionistas. Pero eso lo establece o se establece desde el pacto social, pero se eligen desde ahí. Ahora bien, la asamblea, por ser integrada por dos o más personas, también es un órgano colegiado. Y aquí es un punto importante. Cuando les dije dos no forman colegio, a veces en nuestra práctica vamos a encontrar con que dos personas llegaron a hacer un negocio 50-50. Dicen, miren, queremos hacer una sociedad. Fíjese que esta persona, mi socio, y yo vamos a construir una sociedad y vamos a poner la mitad del capital. Y a veces es entre cónyuges también, ¿no? O sea, se constituyen una sociedad anónima patrimonial y lo hacen 50-50. Y una de las recomendaciones que se tienen que dar ahí es que tengan, pues, sabido que las decisiones se pueden trabar, ¿no? Se pueden complejizar si hay 50-50, porque evidentemente pasa lo mismo que en el matrimonio, ¿no? En el matrimonio, las decisiones que se toman de forma colectiva, como padres o como cónyuges, se hace con el mismo poder teórico, ¿no? Si el esposo dice sí, si un hijo pide una autorización para salir del país y el padre dice sí y la madre dice no, pues entonces se entrampa, y por eso es que muchos conflictos familiares terminan siendo judicializados. Por supuesto, ya sabemos que las mujeres son las que mandan en la casa, entonces todo se resuelve fácilmente, pero teóricamente deberían de estar nivelados, y eso nos puede pasar en las sociedades. Un socio que tenga la mitad del capital
y otro socio que tenga la otra mitad puede entrampar las decisiones. En todo caso, se constituyen en órganos colegiados esos también y eligen a los demás órganos, porque son los que finalmente mandan, ¿no? Son los que están poniendo la plata. Entonces, aquí nos queda el órgano de fiscalización, que es el que verifica que se están cumpliendo todos digamos, los objetivos de la sociedad, ¿no? Que es, obviamente, redituar el mayor beneficio posible. Entonces, el órgano de soberanía nombra a estos para que lo administren y el órgano de soberanía nombra a estos para que fiscalicen a estos, verifiquen que estén. Ese órgano de fiscalización puede ser integrado por 2 socios, por 3 socios, por 5 socios, por nombramiento de una entidad fiscalizadora, una firma de auditores, eso se puede establecer allí mismo. Pero es algo a lo que no le ponen mucha atención. Entonces, vamos a regresar, perdonen que haya hecho esta pausa para estos elementos, porque sí es importante cuando nosotros regresamos al artículo 117 y leemos el numeral 3, dicen, a los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma. Primero, ¿quiénes son los representantes de la sociedad? Los socios. administradores. Los administradores. Los socios no representan a la sociedad. Ellos son los que tienen una parte alícuota de propiedad en su acción. Los socios nombran a los administradores y los administradores lo van a representar. En este caso, puede ser el administrador único y representante legal, o puede ser el presidente del Consejo de Administración y representante legal, o el secretario del Consejo de Administración y representante legal, dependiendo del nombre que utilicemos, pero a estos administradores es que se le da la representación. Y estos son a los que se refiere esa primera parte del numeral tercero. Cuando haya algún delito cometido en contra de la sociedad, el que está obligado o el que está señalado como agraviado y que se puede convertir necesariamente en un agraviado y querellante, pues son los administradores. ¿Cuáles pueden ser los agravios o los delitos cometidos contra una sociedad? Pues una sociedad a la que le robaron los libros de la sociedad, los libros societarios, o que le robaron un carro, o que la están extorsionando a su equipo de vendedores. Todas esas delitos, el representante de la sociedad es el que tiene que acudir como agraviado a ser querellante. Ahora bien, también pasa que esos administradores que nombramos, porque la corrupción no solo y los delitos no solo existen del lado público, estos administradores cometen delitos o dejan de actuar como administradores en contra del patrimonio, que generan un daño al patrimonio de la sociedad. Ahora, ¿qué pasa si en esa sociedad, que quienes lo tienen que representar, los que tienen que representar a la sociedad, son los mismos que están cometiendo el delito, son los mismos que se llevaron los libros, son los mismos que están extorsionando, son los mismos que se están llevándose la plata de las cuentas de la sociedad? Pues obviamente ahí generaríamos un loop del cual no podríamos salir, porque si ellos no denuncian, ellos no son víctimas, entonces en este caso, pues, digamos, no avanzamos. Y para eso el código nos da ese segundo precepto legal en el
de numeral tercero. Y es facultar al socio, a cualquier socio que está en esa sociedad, que es accionista de esa sociedad, a ser agraviado o eventual cliente en los casos en que los delitos los cometan los administradores, o el administrador único o el consejo de administración. Es decir, que ellos tienen que denunciar, los socios pueden denunciar a los administradores por esa falta, por ese hecho con apariencia delictiva. ¿Me doy a entender o me hice bolas con este numeral tercero? Con confianza, porque aquí tenemos, si hay que repetirlo, si hay que explorar, lo hacemos con todo el gusto del mundo. Supongo que ha quedado diáfano. Gracias. Sí, quedó claro. Ok, perfecto. Bueno. Disculpe, buenas noches. Sí. Perdone, sí, a mí sí, solo me quedó un poco confuso la parte en donde el administrador ya pasa a venir y a cometer el delito. ¿Quién es el que quedaría a cargo? El socio. El socio es el que pasa a ser el agraviado. Es la única forma en la que el socio puede ser agraviado entonces, cuando su representante es el que comete el delito. Es correcto, es correcto. Cuando el delito es en contra de la sociedad por un ajeno, entonces ese es el administrador. Ahora, ojo con esto. Supongamos, vean estos dos supuestos. Van a tener aquí que es importante. Fulano de tal entra a las oficinas de la sociedad sección C, sociedad anónima. Todos tenemos una acción del valor de 100 quetzales, todos los que estamos en esta sección. Y somos los socios. Y nombramos a Alan de León como nuestro representante, administrador único, representante legal. Y resulta que una X persona, fulanito de tal, entra a la sociedad, sección C, y se lleva los libros de contabilidad. ¿Quién es el obligado? En este caso, Diego, ¿quién es el obligado a denunciar? ¿El representante legal? Correcto. Es el administrador único y representante legal que nosotros en asamblea nombramos, que se llama Alan de León. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Va. Ahora, ¿qué sucede si los libros se los robó fulanito de tal, pero nuestro representante legal no denuncia y no hace nada? Y resulta que a fin de mes no podemos pagar los impuestos porque no tenemos la contabilidad hecha. Y entonces la SAT nos manda a un aviso de que tenemos un omiso en el IVA y en el ISR. A pesar de que el que cometió el delito en contra de la sociedad no fue el administrador único en este caso, hubo una omisión que hace responsable al administrador único. Y alguien ya respondió en el chat. Entonces, el que está legitimado, el que está agraviado, el que se convierte en víctima y que puede ser quedante adhesivo, es el socio de la entidad. Ese socio, que puede ser cualquiera de los miembros de la sección C que tenga una acción, puede iniciar como agraviado, impulsar la acción penal en contra del administrador, no por haberse robado los libros,
sino por la omisión de no haber denunciado y por no haber cumplido pues sus obligaciones o haber cometido hechos con apariencia de delito en ese caso. Licenciado, Ya ¿se la podría tomar eso investigación como decidirá. negligencia? Sí, pero tienes que tener cuidado porque en lo civil hay una acción, un proceso que se llama acción de responsabilidad en contra de los administradores. Que eso tiene que ser definido posteriormente. Esto ya es civil. Sí hay una negligencia, pero acuérdate que esa negligencia no existe en el código como tal, pues el delito de negligencia no existe en el código penal. Si hay un delito, digamos, la omisión de pagar impuestos, la omisión de denunciar, eso sí evidentemente se constituye en algo que podemos iniciar una acción penal. Si es un hecho que reviste un acto delictivo. Si se roban un carro, por ejemplo, o si se roba un escritorio y el fulanito de tal se roba el escritorio y Alan de León, que es nuestro administrador único y representante legal, no denunció, entonces ya se convierte en otra cosa, porque posiblemente ahí sí hay omisión de denuncia, pero suponte que denunció y no hizo nada, no repuso, hubo merma, entonces ahí estamos hablando ya del tema civil. Es decir, tenemos que tener cuidado que los actos se refieran a hechos que son, digamos, a tipos delictivos. Tienen que encuadrar en los tipos delictivos para poder denunciar. Tiene que aparentemente ser un delito. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta el momento? Todo bien, Lic, gracias. Ahí vamos bien. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Lic. Si no me voy a entender, por favor, me van. Bueno, entonces, es importantísimo eso y a veces me detengo en esos detalles porque, vamos a ver, hay muchos profesionales que no le ponen atención. Yo tengo un caso a un penalista muy importante, muy connotado, que no tiene conocimientos del derecho mercantil y patina. No voy a decir el nombre, obviamente, porque por ética no lo puedo decir, pero es generalizado el hecho de no prestarle atención a otras ramas del derecho que complementan esto que el Código Procesal nos dice. Entonces no puedo ser procesal, no puedo ser penalista si yo no tengo esa vinculación con las otras ramas del derecho que están relacionadas. Y en este caso eso es fundamental, porque muchos de los delitos o muchos de los hechos o actos con apariencia delictiva que se dan en la profesión están relacionados precisamente con entidades, con sociedades mercantiles. Aquí les quiero mencionar que normalmente las personas jurídicas tienen esa misma estructura, aunque se llamen diferente. Tienen un órgano de soberanía que es lo que les da la posibilidad de ser fundadas. Pocas entidades privadas no se crean con un vínculo asociativo. Vamos a ver si me logro explicar con esto. Para que nazca una persona jurídica privada, tiene que haber una colectividad de voluntades con objetivo. Se tienen que juntar varias personas naturales y decir, o personas en general, y decir, queremos crear esta persona jurídica de esta naturaleza. Y esto puede ser civil, puede ser laboral, en el caso de los sindicatos, puede ser fundación, sociedad civil, sociedad mercantil. Toda entidad privada debe de nacer de ese vínculo asociativo, es decir, de ese pacto
social que hacemos. Salvo que algunas entidades como la Iglesia Católica, que está constituida, pues digamos jurídicamente no está constituida como tal, porque es muy añeja, ¿no? Se le da el reconocimiento, es una de las pocas entidades que está reconocida por ley en su nacimiento. Obviamente dentro de la Iglesia Católica podemos encontrar ese vínculo asociativo, con un mensaje bíblico, pero que no es el caso que nos profundicemos en ello. Ahora, las personas que son las personas jurídicas públicas, esas se crean por ley. Se crean por decreto o se crean por un acuerdo gubernativo, dependiendo. Si son personas jurídicas, tienen que ser creadas por decreto. Es la ley las que les da vida a las personas jurídicas públicas. En el caso de las privadas, como les digo, sean lo que sea, si ustedes buscan cualquiera, siempre van a tener un órgano de soberanía, que son los asociados, los socios fundadores, los miembros fundadores, lo que sea, los que se juntan y hacen ese pacto social. Tienen un órgano de administración porque se tiene que nombrar a alguien que les represente, que pues también puede ser una junta directiva, un consejo de administración, dependiendo de cuál sea la naturaleza de la entidad, y tienen que tener un órgano de soberanía. De esos tres órganos de las personas jurídicas privadas, emergen todos los órganos hacia abajo de la administración. Tienen que necesariamente responder a esa estructura. Entonces, cuando ustedes acuden al artículo 117, en el numeral 4, y hablamos de las asociaciones, cuando o se le permite, digamos, a las asociaciones ser agraviados en los delitos que afecten esos intereses colectivos o intereses difusos. ¿Alguien tiene claro qué significa interés difuso? Que no están claras los que se pueden tergiversar fácilmente y no están propiamente definidos o ambiguos. Sí, va bien. O sea, digamos, no se lo puedo achacar a una persona en particular, sino a una colectividad de personas, ¿no? O sea, no están referidas, no es un interés referido a un individuo, sino a una pluralidad de personas o de sujetos que está más o menos determinada, ¿no? Por ejemplo, defender un interés difuso de las madres o de las mujeres o de los hombres o de los calvos o de los ciegos, etcétera, etcétera, ¿no? No hay una precisión, como dice Lili Fuentes, no hay una precisión hacia una persona o una posibilidad de individualizarlo, hay una generalidad. Entonces, en el caso de que un grupo de personas, alguna asociación de personas, defienda esos intereses difusos y hay un delito que se haya cometido en contra de esos intereses colectivos no difusos, puede participar la asociación como agraviado siempre y cuando esos intereses difusos coincidan. Le vamos a robar o alguien le está robando a los calvos, pues tendrá que hacer una asociación de calvos que es la que tendrá que ser agraviada y podrá participar como querellante activo. También podrán ser diferentes asociaciones, ¿no? O sea, una asociación de calvos con cabeza de huevo, una asociación de calvos con barba, una asociación de calvos con bigote. Entonces, esas tres, pues obviamente van a defender intereses difusos y esos intereses difusos, pues obviamente le permitirán, en caso de que haya un
hecho acto delictivo o con apariencia de delito que afecte a ese interés colectivo, a ese interés difuso, siempre y cuando esa asociación se dedique. Esa es el último de los supuestos jurídicos que el artículo 116, establece para constituirse en víctima y eventualmente en querellante. ¿Alguna duda hasta acá? No, Lick, ahí vamos bien. No, Muchas gracias, gracias. Lick, estamos. Ok. Creo que me toca detener aquí porque si no... Sí, Leonel, adelante. Profesor, en los casos que nos ha estado hablando, solo se refiere en cuanto todo esto va dirigido solo para sociedades, ¿verdad? Porque hay otro tipo de empresas que se llaman individuales, pero eso me imagino que entra en otra categoría. Fíjate, Leonel, que las empresas individuales no son personas. Cuando tú vas al Código de Comercio, y aquí esto es importante que lo hayas mencionado y te lo agradezco, las empresas individuales a veces nosotros creemos que son personas distintas. Pero el Código de Comercio establece que las empresas individuales son una cosa, son un bien que pertenecen a la persona. Entonces tú vas a ver, cuando tú le pides una factura a una cevichería, yo le puedo poner cevichería El Pelón a una empresa individual, pero quien es la persona que está atrás soy yo. Entonces tú vas a encontrar en la factura, dice cevichería El Pelón, y abajo Ronnie Patricio Aguilar Chila, y ahí mi número de NIT. Porque las empresas mercantiles no son una persona jurídica, son una propiedad, es un bien, propiedad de una persona. De hecho, una sociedad puede constituir varias empresas que son de su propiedad. Entonces, cuando se trata de personas jurídicas, y solo las sociedades mercantiles, en el ámbito mercantil, solo las sociedades mercantiles son personas jurídicas. Lo demás son cosas mercantiles. Personas jurídicas más allá de lo mercantil, las hay. En lo laboral están los sindicatos, las asociaciones, las fundaciones, el comité único de barrio en la parte administrativa, etcétera, etcétera, que entiendo que esos se inscriben más tienen la figura como asociaciones, las organizaciones no gubernamentales, todas esas personas jurídicas de otros ámbitos también están incluidas en esos conceptos de personas jurídicas con agravio, pero sí tienen que ser personas jurídicas. La empresa, siempre tenemos que tener cuidado de que no son personas jurídicas. Son cosas mías. Yo soy el comerciante y pongo la empresa. Yo soy la sociedad, la persona jurídica, y pongo una empresa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra duda, comentario, regaño, dolor, señalamiento o similar? No, Lick, todo bien en la clase. Gracias. Gracias, Sí, Donny. muy amable hoy. Muchas gracias, Lick, por la Licenciado. clase y que tenga una bendecida noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Lick, feliz noche. Gracias, Lick, feliz noche. Les deseo una noche. Ahí se acuerdan que entonces el jueves no nos vemos.